agradecer, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme y permitirme ser parte de esto. Yo le voy a hacer un cuentito. No sé si conocen a Heraclio Cepeda. Es un narrador mexicano, excelente narrador, mejor narrador oral que escrito. Me contaban los compañeros del galpón que solía caer muy seguido por el teatro allá en México, y a veces un día, por ejemplo, llegó y lo vio todo muy alicaído y empezó a inventar un cuento en el momento porque había ido a la pescadería a comprar el pescado y se lo envolvieron en un diario, que después empezó a mirar. El diario se llamaba El País, y a partir de ahí empezó a inventar toda una narración de lo que El País tenía información sobre fútbol. Era maravilloso. Y yo voy a leer un cuentito que él escribió que dice así: quisiera hablarles del amigo más culto que yo conozco. El amigo más culto que yo conozco se llama Don Valentín Espinosa, y no sabe leer, pero es culto, profundamente culto, porque la cultura es transformar la naturaleza. Cuando los hombres aparecieron en el mundo por cualquiera de los caminos que ustedes quieran, encontraron animales, montañas, viento, otros hombres, encontraron el mar, las nubes. Todo eso, incluidos los otros hombres, eso es la naturaleza. Lo que el hombre no encontró, lo que el hombre agregó, lo que el hombre inventó, lo que el hombre puso en el mundo que él encontró, eso es la cultura. Desde pulir una piedra hasta una nave cósmica que va a llegar a Marte, eso es la cultura. Contar un cuento que no existía en la naturaleza es la cultura. Y Don Valentín Espinosa es el mejor cosechador de maíz que hay en la región. Por lo tanto, Don Valentín Espinosa es un hombre que está transformando la naturaleza y arranca maíz de tierras malas y saca grandes cosechas de tierras buenas, y tiene la sonrisa y tiene la alegría, y va entregando sus mazorcas a la gente como entrega también sus cuentos. Así pues que si él es capaz de transformar el mundo, si él capaz de agregar algo al mundo, Don Valentín es profundamente culto, por lo menos más culto que el licenciado Martínez, que es notario público en mi pueblo, que sabe latín, pero que se ha pasado toda la vida atornillado en su escritorio sin cambiar nada en el mundo. Don Valentín Espinosa pues no sabe leer. Bueno, yo digo mal, yo me corrijo. Don Valentín Espinosa lee todo. Fuera de los libros, lee todo. Porque Don Valentín Espinosa, por ejemplo, sabe leer en las nubes, sabe leer en las aguas del río, sabe leer en los ojos de las muchachas, sabe leer en los sueños, sabe leer en los movimientos de las hojas de los árboles, sabe leer en la forma en que se mueve el trigo en el viento, sabe leer en la risa de los niños, sabe leer la fotografía de los periódicos, en fin, fuera de los libros, Don Valentín lee todo. Por lo que he escuchado, formidable la intervención de los compañeros, ha sido muy claro que hay un error bastante arraigado de que la cultura y la educación es lo mismo. Y nosotros desde el Vamos habíamos planteado, ya cuando llegamos por primera vez al gobierno, la posibilidad de separar el Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación. Son cosas bastante diferentes. Y ha sido una lucha bastante difícil, porque en nuestro país la clase política todavía no ha asumido la importancia de la cultura artística, voy a hablar en este caso, que es lo que yo conozco en ese baile, el valor que tiene desde el punto de vista de la promoción de su identidad, que es la diferencia que lo hace interesante. Ustedes van a otro país y no van a ir a escuchar a Jaime Ross o a Nero Rada, van a tratar de ver qué hacen en ese país para conocerlo un poquito más y conocernos un poquito más. Por eso viajar para mí es una de las experiencias más lindas, más enriquecedoras. Y también cuando uno ha tenido la oportunidad de atravesar el país unas cuantas veces. Yo hace 51 años que ando en el oficio sin parar. 10 años con un dúo que llamaban Los Eduardos, con Eduardo Lago de Tacuarembó, que lamentablemente falleció hace poco
Y después tuve una breve etapa como solista y después arranqué con Mario Carrero, que llevo 40 años trabajando juntos en el dúo Largo Carrero. No obstante, hago otras cosas. Me gusta la composición, me gustan las cosas instrumentales, la guitarra y los instrumentos que hablan por sí mismos. Y la cultura artística en muchos países ha sido un medio de ingreso riquísimo. Nosotros tenemos la suerte de que acá, lo dicen a veces los argentinos, usted levanta una baldosa y aparece un cantor, un guitarrero, un poeta, un actor. Y es cierto. Y la derecha lo tiene muy claro. Recuerdo palabras de compañeros del Galpón cuando recién llegaron, que tuvieron una entrevista con el nuevo presidente, el flamante presidente, Julio María Sanguinetti, y le fueron a plantear, bueno, cuál era la propuesta para la cultura que tenía el gobierno de él. Y él le contestó que ninguna. ¿Y cómo que no había propuesta, no había fondo? No, acá la cultura nace sola. Y se refería básicamente a la cultura artística. Porque en realidad el artista es un emergente social, es una especie de volcán donde allí la erupción la hace una persona que tiene determinada sensibilidad como para recoger la vivencia de su entorno. Por eso se da mucho cuando el tipo es representativo, que algún vecino te dice, eso que usted dice está en canciones bien así. De alguna manera el tipo dice, yo hubiera querido hacer esto, no lo hice porque no es mi oficio. Lo hizo usted y habla de mí, está hablando de mí, porque yo pienso igual que él, porque somos vecinos del barrio, tenemos la misma vivencia. Lo mismo pasa con el pintor, con el actor, con el escritor. ¿Qué hace? Traduce su entorno. A veces lo logra y a veces no. Y a veces suele ser un visionario y transmite el futuro. Veníamos hablando con Osvaldo que los griegos escribieron ya todas las tragedias de los humanos, todas. Después Freud descubrió el problema de Edipo y el problema de Electra, pero ya los griegos lo habían escrito. Pero los griegos le afanaron muchas cosas a los orientales también, que muy poco sabemos y a veces denostamos culturas desconocidas que son mucho más antiguas. De hecho, sabemos que todos somos negros en nuestro ADN, científicamente comprobado, que las variaciones de color se fueron dando por años después de las diferentes inmigraciones que salieron de África por la necesidad de la síntesis vitamínica según los lugares con los climas correspondientes. O sea, todos somos descendientes de africanos. O sea, somos todos iguales. Le quitamos los argumentos a los nazis, pero bueno. El hombre en sí es un creador. Todo hombre es creador. A ustedes se les da un papel con un lápiz o lápices de colores y la obra que ustedes pueden lograr de allí es absolutamente única e irrepetible. Podremos copiarla después, pero nadie va a hacer lo mismo. Eso es lo bueno del arte, que genera una participación activa en la obra de un artista. Recuerdo palabras de Bocha Benavides en una clase de literatura, él dijo: el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué quiere decir eso? El autor sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió. Porque cada oyente, cada visor de una obra plástica, cada participante como público de una obra teatral, o de una obra de danza, o en fin, cualquiera de las posibilidades, o de leer un libro, va a tener una imagen determinada de esa obra, porque pone su impronta personal, su historia, su vivencia. Y en algunas partes se va a sentir que eso habla de él. Y hay una diferencia sustancial en cuanto a que el hombre tiene todas las herramientas para liberarse con el arte. Es la única herramienta que permite volar, totalmente. O sea, un tipo ya digo, con los colores, un tipo con una guitarra, no hay límites en la creación artística. Hay que ser atrevido. La sociedad nos va inhibiendo, nos va haciendo perder toda esa... Y nos dicen que bueno, que la mesita se dibuja de esta manera porque tiene una perspectiva, entonces aquella pata no se ve. Y el niño nos da la lesión del mejor artista. Como decía Picasso, ¿no?
El niño sabe que está dibujando una persona de perfil, pero que hay un ojo al otro lado. Entonces va y lo pone, y la oreja también. Va a dibujar una mesa y no hay lugar para la otra pata y la pone para arriba, sabe que está. Hay una percepción muy pura que nosotros se la vamos cambiando a los juicios. Y algunos agarran para manifestarse a través del arte y otros a través de otras cosas. Entonces ahí empieza a surgir una diferencia importante dentro del mundo occidental. Está el profesional que elige el arte como profesión, se forma en ella, estudia toda su vida para dar un sentido a su vida, porque en definitiva es eso. Yo hago lo que hago porque me gusta. Y lo más lindo que me pasa es que le gusta a alguna gente también lo que yo hago. Entonces para mí es un privilegio. De manera que el arte en sí mismo es una de las herramientas más universales de comunicación. Nos ha tocado cantar en países de habla de otro idioma y gente que se ha sorprendido, se ha emocionado con la canción. Bueno, nosotros escuchamos de repente un tipo, yo no entiendo un carajo de inglés, nunca pude aprender, y eso es por un prejuicio. Yo me acuerdo, iba al liceo y yo decía a la maestra, a los profesores, no, yo soy antiimperialista, yo no quiero aprender el idioma inglés, y lo odiaba el inglés. Las vergüenzas que he pasado viajando, no se imagina, mis hijos todos son capos en inglés. Entonces, claro, cuando lo llamo, che, ¿qué quiere decir tal cosa? Manda a estudiar, me dice. Y entonces, trasciende la escritura, trasciende el idioma, trasciende. La obra siempre termina haciéndose en el otro, en ustedes. Porque no va a ser la misma lectura de una obra literaria, la mía, que la de mi vecino o de mi amigo más directo. Porque todos tenemos vivencias diferentes. De modo que somos creadores. Pero hay una diferencia sustancial cuando la persona desarrolla con intuición y con capacidad, de repente, el placer de hacer alguna de estas cosas, pero no como profesión. Estoy hablando siempre del mundo occidental, ¿no? En Oriente el arte tiene otros valores. El músico en Oriente, en casi todo Oriente, es una especie de sacerdocio. Es un hombre, es una persona de la sociedad que tiene un lugar importante. El plástico también, el orfebre también. Acá lo que nos podamos lograr nosotros en proyección para vender mejor lo que hacemos. Y son las reglas del sistema, y vivimos en este sistema, y tenemos que comer con dinero. Entonces el arte se cobra. Y a veces se confunde, digo, ese tipo de cosas con la valoración del trabajo de un artista que se compromete con el oficio. Hace poco teníamos una discusión con compañeros estábamos peleando con la Asociación de Autores, de músicos, de AUDE, para lograr que los músicos que tocan en los boliches tengan un salario mínimo, porque es vergonzoso, los boliches se aprovechan y le dan al joven el lugar, pero le cobran la amplificación, le cobran los derechos de autor, el tipo tiene que pagar los derechos de su propia obra, y le pagan algo si hay gente que consume el cubierto artístico, si no, el tipo se va, capaz que lo vendía con una pizza, pero el tipo no pone nada. Sin embargo, llena el boliche porque de repente el músico lleva a sus amigos para que lo aplaudan, ¿no? Entonces, este compañero nos hablaba de un proyecto que ha sido muy hablado, donde la gente con una tarjetita logra entrar a muchos espectáculos gratis durante todo el mes. Y qué bueno que empezaban a ampliar esas tarjetas a todos los espectáculos. Estoy hablando de un ministro de trabajo, un compañero Murro que es muy buena persona, pero suele pasar a veces que se deciden cosas por fuera de lo idóneo, entonces pasan las cosas que pasan. Y yo le pregunté, tú le preguntaste a los actores qué piensan de ese proyecto. Y por abajo realmente me dice, ¿qué le parece que la gente está muy contenta? Yo, claro, yo estoy contentísimo, si yo pago 200 pesos y puedo ir gratis a todas las obras de teatro, estoy contentísimo. Ahora vos sabés cuánto gana un artista profesional. No te estoy hablando de un bancario que hace teatro y que de repente es buenísimo, pero que vive de otra cosa. Estoy hablando de tipo que estudia de la mañana, la tarde, la noche, que se paga formación con maestro. Ese tipo con suerte lleva 300 pesos por función. ¿No? ¿Vos creés que un tipo puede lograr una profesión profesional?
Y bueno, ahí bueno, vamos a tener que rever esa tarjeta, bueno, revea, pero llamen los que están involucrados. Estamos todos a la orden para discutir estas cosas. Que es uno de los problemas que suele pasar, que muchas veces la urgencia de resolver un tema se pasa por encima de la gente que está comprometida en las cosas, que es la que puede aportar algún elemento al respecto, ¿no? Y a veces se confunde el tema de la democratización de la cultura. Ustedes habrán oído que hace un tiempo se dio un enfrentamiento bastante fuerte con el tema de las fotocopias, fotocopiadoras. Hay algunos asesores que están muy vinculados, incluso a gente nuestra, que trabajan para Creative Commons, que es una organización fundada por Google para llenar de contenidos internet y no pagarle a nadie. Entonces lograron convencer a gente de la FEO, a gente del PCNT, de que el gran problema que tenía la cultura para llegar a ser democratizada era que los autores pretendían cobrar sus derechos de autor. Entonces se dio una discusión tremenda. Querían erradicar una de la frase de la ley que establece que nadie tiene derecho a usar la obra de un artista sin su consentimiento, sin pagar los derechos correspondientes. Eso querían sacar y poner que las obras que fueran obras que fueran importantes para la cultura debían ser liberadas los derechos de autor. Ahora, ¿quién pone los límites a la obra? ¿Cuál es la obra? Puede ser una película, puede ser un disco, puede ser un libro. Por suerte, los músicos somos todos medio bombados y volados, siempre andamos en otras cosas. A veces cuando se dan estos problemas, alguna gente de agado llama, che, a ver qué pasa. Tuvimos que hablar con los compañeros para explicarles, porque estaban todos embaladísimos, que era el sumo de la democracia, que lo que la gente tiene, todo tiene computadora, entonces bueno, podía acceder a la cultura, y tienen ahora el teléfono también que llegan a internet. Quedaron todos asombrados que habían metido la pata, y ya eso iba a pasar a diputados y iban a votar. Menos mal que hay cierta sensatez, que pudimos llegar, y ahora se separó. Pero ahí es donde hay también una confusión importante, ¿no? El derecho de autor es el derecho del autor, es el salario del creador, que muchas veces no es ni siquiera intérprete. Por ejemplo, para que tengan una idea, los olivareños trascendieron casi toda su carrera con la obra de Rubén Lena. Rubén Lena nunca cantó. Fue el autor que generó ese movimiento formidable. Entonces, pienso que todavía hay mucha discusión, muchas cosas para discutir y sobre todo convocar a la gente idónea. Lo que pasa es que también hay una realidad, yo lo he dicho varias veces, o uno se pone a militar o hace lo que tiene que hacer. Y recuerdo palabras de Rodney, el gran Rodney Arimendi, que lo dijo una vez: la mejor militancia que pueden hacer ustedes, la gente que está en es ser lo mejor que puedan en su obra. Y no hablamos de una cuestión partidaria ni solo temática social, sino calidad. Es la única herramienta que sustenta una obra artística, la cultura de un pueblo, la calidad. Entonces creemos a veces que también tenemos lo que decía muchas veces viene en la propuesta de ustedes. Nosotros a veces creemos que tenemos la capacidad de decidir lo que precisa tal lugar y vamos y le encajamos lo que consideramos. Con la mejor voluntad vamos y decimos, che, le vamos a encajar una cuestión de salud, centro de salud acá. Y los tipos, te lo rompen todo, porque ellos tienen su forma de vivir, su cultura allí, tienen su cultura. Entonces nosotros tendríamos que amarrarnos un poco más los pies y plantearles, compañeros, ¿qué es lo que usted necesita en el barrio? Capaz que te pide una cancha de fútbol y una de básquetbol, sí, bárbaro, fenómeno. Pero ¿sabés qué? Le vamos a hacer también un centro de salud, porque acá las ambulancias no entran y ustedes se van a lastimar. Eso sí, lo van a hacer ustedes. Le mandamos la herramienta y los técnicos. Y nosotros vamos y hacemos lo que queremos. Eso lo tomo de ejemplo de un compañero que estaba en la intendencia y decía, mira, estamos repodridos que en el barrio Sol nos rompan todas las luces. Nos rompen todo lo que hacemos. ¿Qué hicieron? Juntaron a la gente del barrio, los silvas, medio capanga,
Y fueron y plantearon, ¿qué es lo que quieren ustedes acá en la esquina? ¿Cuál es el Carlos Gardel? La comparsita. A ver, y un arquitecto empezó a dibujar. ¿Le gusta estas cosas? Sí. Y todos miraban así. Bueno, fenómeno, después que hicieron varios coloquios, ahí eligieron lo que les gustaría. Bueno, usted va a recibir un jornal, el asesoramiento técnico de la Intendencia, pero lo van a hacer ustedes. Pasen por allá. Está impecable esa esquina. Nunca más tocaron nada, nunca más rompieron un banco, ni está el Gusto de Gardel allí. Pero el tema de la identidad acá es apabullante, porque sobraba dinero y le pidieron para hacer lo mismo donde está el gasómetro. No funcionó, porque no era su barrio. Entonces, es mucho el trabajo que necesitamos. Hay que estar en esos lugares, y entonces por eso yo digo, a veces, yo que sé, he ido a muchas charlas, a veces planteo cosas y yo le planteo a los compañeros, si es para ir a charlar, está todo bien, pero si va a caer esa corrota, no voy más. Porque hay cosas concretas, muy simples para hacer, y después, claro, pasan a temas que son más trascendentes y se olvidan de todo. Y tendríamos para hablar a largo y tendido, no sobre el tema fundamental que son los medios. Los medios son esenciales y nosotros no hemos logrado tener un medio de difusión de calidad para enfrentar al aparato del sistema. Y bueno, ahí perdimos. Esa es esa batalla perdida que no hemos sabido darla por ineficiencia, por falta de conocimiento de la fuerza de los medios y de la cultura. Si los gringos lo tienen clarito, quienes hayan leído los documentos de Santa Fe se van a acordar. Cuando dicen apoyar los movimientos artísticos, culturales que defienden los testigos de vida a través de fundación y apoyo económico. Apoyar a las iglesias pentecostales con apoyo económico para sus penetraciones en el tercer mundo. Lo dicen lo que van a hacer, apoyar los medios. La otra vez no sé quién fue a vender el ganado allá a Estados Unidos y le preguntaron, lo dijo en el informativo, ¿qué pensaría él que si tuviera que votar una ley de medios? ¿La votaría? Y el tipo preguntó, ¿pero por qué nos preguntaron? Yo vengo a vender carne, porque a nosotros nos interesa. La tienen clarita y nosotros no aprendemos. Me parece que hay cosas muy importantes ahí en el tema, ¿no? Creo que me excedí, ¿no? Pero bueno, yo soy... Muchas gracias. Muchas gracias.